Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más juntos para estudiar la lección de escuela sabática, que para este segundo trimestre del año 2025 trae un tema precioso, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esta lección número 5 de este trimestre, lleva por título Las Naciones, segunda parte. Antes de entrar a nuestro estudio de la lección, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo el link. Muchas gracias por todas aquellas personas que se han suscrito. Ya vamos por 90. Eso quiere decir que vamos a lograr nuestra meta de 100 suscriptores para este trimestre. Y yo soy feliz, porque la verdad es que mis suscriptores son fieles y están viendo cada semana nuestro estudio. Así es que te invito a suscribirte a mi canal y que actives la campanita de notificaciones en YouTube, luego me dejes un like, luego me dejes un comentario y luego compartas. Y el propósito del video se cumplirá. ¿Puedes creer que existen personas que creen que para poder mostrar su amor, Dios creó a la humanidad para que cayera en pecado? ¿Puedes creerlo? Y al caer en pecado, entonces Él iba a mandar a su Hijo a morir por ellos y entonces ya ellos verían cuánto nos ama. ¿Cómo es posible que se pueda pensar? Ese es un pensamiento terriblemente aberrante. Si en el estado de perfección era mucho mejor la oportunidad de comprender el amor de Dios cada día. Para nuestras mentes finitas ahora, en el estado de pecado en que estamos, no nos es fácil comprender en su totalidad la dimensión del amor de Dios. Yo me imagino que en el estado de perfección, Adán y Eva comprendían mucho más que nosotros el gran amor de Dios. Y de paso, cuando Cristo venga por la eternidad, nuestro tema de estudio, todo va a ser alrededor del amor de Dios. Si ahora, en el estado pecaminoso en que estamos, hablamos del amor de Dios sin comprenderlo en su totalidad, ¿te puedes imaginar en la eternidad como seres glorificados? Esta semana vamos a ver más acerca de algunos de los problemas causados por la caída de Lucifer y por la caída de Adán y Eva. Cómo todo esto desencadenó el desconocimiento de Dios como su gobernante y las consecuencias que esta decisión acarreó al mundo. Por eso, nuestro texto para esta semana, que se encuentra en Salmo 46:10, dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bienvenidos al estudio de la escuela sabática, la lección número 5, las naciones, segunda parte. La primera parte de nuestra lección lleva por título El primer mandamiento. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del omnisciente creador. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción. ¿Y sabes cuál era el aula de ellos? El jardín del Edén. Allí se reunían con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Se reunían y recibían sus clases. Les enseñaban cada día lo maravilloso del amor de Dios por cada uno de ellos. En medio del jardín había un árbol. Este árbol debe de haber sido muy especial, porque dentro de los cientos de árboles que debe de haber habido en el Edén, la mujer se fijó en ese árbol especialmente. Y la serpiente la esperó en ese árbol. Pero
El primer mandamiento que Dios dio a la pareja lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese árbol era un árbol especial. Tenía la ciencia del conocimiento, del bien y del mal. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué la curiosidad de conocer lo malo? Es terrible. Y el que tenía esa tendencia era Satanás. Adán y Eva no la tenían. Ellos eran perfectos hasta ese momento. Pero hubo una palabra que la serpiente le dijo a la mujer. Cuando con el fruto del árbol le dijo la serpiente: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Fíjense cómo le dijo una mentira. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles, pero solo de ese único árbol no podían comer. ¿Y qué pasó? Entonces la mujer, defendiendo a Dios, le dijo: no, Dios nos dijo que de todos podemos comer, menos de ese árbol. Dios dijo, y en esta parte la mujer dijo una cosa que Dios no dijo. Dios dijo que no debemos de comer de él, ni siquiera lo debemos de tocar. Eso no dijo Dios. Pero ella lo aumentó, porque si nosotros comemos de él, le dijo, vamos a morir. ¿Sabía Eva qué era la muerte? No sabía, pero sabía que no era bueno. Si Dios se lo había dicho, no hagan esto porque si no les va a pasar esto, sabía que no era bueno. Sabía que Dios los protegía. Pero entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Y esa es la parte en la cual nosotros todos caemos en las tentaciones de Satanás. Dios nos señala el peligro, pero la serpiente dice, no es así. Y nosotros, como Eva, volvemos a caer. Milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello e informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo duraría hasta el fin de los tiempos. Y queridos, es triste ver que a medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió más mundano. Que Dios le dio lo que querían, un gobierno pagano. Les dio un rey pagano cuando los llevó a la esclavitud a Babilonia. Y eso lo vamos a ver en el libro de Daniel. Este es el trasfondo del libro de Daniel. El alejamiento del pueblo de Dios y cómo ellos, por sus malas decisiones, fueron a caer en manos de un rey pagano. Cuando decidieron desconocer el gobierno de Dios, las aulas del Edén, en donde aprendían con Dios, se trasladaron a las aulas de la esclavitud, del sometimiento a gobiernos paganos. Alejarse de Dios, sacarlo de nuestras vidas, nunca trae buenas consecuencias. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Daniel 2. Dios presentó las descripciones más convenientes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos del mundo durante su cautiverio en Babilonia. Y por medio del profeta Daniel les hizo llegar el conocimiento de lo que sucedería hasta el fin del mundo. Daniel 2 tiene una asombrosa profecía donde nosotros aprendemos que Dios tiene el control. Él conoce el fin desde el principio. Y aunque un día Martin Luther King Jr. hizo la siguiente declaración aterradora: tenemos misiles
hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva. Comienza con la cabeza de oro, luego pasa con el pecho y los brazos de plata, luego la plata da paso al bronce y luego el bronce da paso al hierro, hasta terminar en una mezcla de hierro y de arcilla, barro. Charles Darwin, Marx y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencer a la humanidad que estaban progresando continuamente, que estaban evolucionando biológica y socialmente. Y aunque en algunos aspectos la existencia humana ha mejorado, sobre todo en lo físico, ustedes han visto que la gente se preocupa mucho por su cuerpo físico. ¿Quién puede vislumbrar un futuro de paz, de seguridad, de prosperidad en vista cómo está siendo gobernado el mundo en la actualidad? Pero nunca debemos olvidar que Jesús ya nos advirtió en Mateo 24 que oiremos de guerras, de rumores de guerras. Dice el Señor, cuidado, no se alarmen, porque eso no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y tendremos terremotos en diversos lugares. Nada de lo que está sucediendo asusta a los que día a día se preparan para el encuentro con su rey. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Daniel 7. El sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilónico. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, de una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba constantemente cambio de poder entre ellas. Cuando Israel pidió un rey, como las otras naciones, nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. En el caso de Israel espiritual, nosotros, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, de acuerdo a la profecía de Daniel. Cuando Cristo vuelva a ocupar su lugar legítimo como nuestro rey, allí va a terminar la injerencia de pueblos paganos entre su pueblo. En la época del Nuevo Testamento y en los siguientes siglos, el pueblo de Dios continuó sufriendo el dominio del Imperio Romano. Y luego, por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Pero todo esto se da por una sola razón, que encontramos en Romanos 3, 10 al 12, que voy a compartir contigo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La clave de volver a sentir la paz que solo Dios puede darnos es volvernos a Él. La cuarta parte de la lección lleva por título Entre la tierra y el mar. Y es que las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Y tierra es símbolo de un mundo ordenado. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el número 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
Entonces, Dios vino a crear una tierra ordenada, un mundo ordenado. Así es que donde encontramos tierra, podemos decir que se refiere a un mundo ordenado. Luego, donde encontramos mar, que son muchas aguas, de acuerdo a Apocalipsis 17, 15 y 16, significa pueblos y muchedumbres. Vamos a leerlo en Apocalipsis 17, 15 al 16. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios. Mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Leamos Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer. Esto significa que Satanás usó a las masas empujadas por sus líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la iglesia. Los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12:16 se refiere a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de América? ¿Podríamos considerar la tierra de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento? Es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero? Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de los fundadores lo veían, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes. Creyentes que habían sido oprimidos en sus países y por desgracia, esta bestia, semejante a un cordero, hablará un día como dragón. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 13, verso 11. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Creo que el contexto político que estamos viviendo en este momento en la Unión Americana es la mayor prueba del cumplimiento de esta profecía. El cordero se nos está volviendo dragón. El cordero comienza a hablar como dragón. ¿No te parece? La quinta parte de nuestra lección lleva por título Profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban la libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII, dado los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes. Es poco probable que este movimiento hubiera surgido con la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en la Nueva Tierra, que se convirtió en los Estados Unidos. Pero yo me siento feliz porque pertenezco a una iglesia profética, una iglesia que estaba anunciado su nacimiento en la profecía. Y voy a leer contigo Apocalipsis 10, verso 1 al 11. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube,
con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Yo creo que eso que no se le permitió a Juan escribir, es la fecha de la segunda venida de Cristo. Yo lo creo así. No está escrito en la Biblia, no lo ha dicho ningún predicador, yo lo creo así. Y el ángel que vi, dice el número 5, sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Te das cuenta? Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces mi felicidad es completa. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Y nació al comer ese librito, que fue dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Nuestra iglesia nació predicando la segunda venida de Cristo, pero con un grave error. Había una fecha. Y para la segunda venida de Cristo, la palabra dice que no hay fecha. Así es que era precioso estar predicando que Cristo venía en octubre de 1844. Y cuando esa fecha llegó, 22 de octubre, vino el amargor del vientre. Y fue terrible el gran chasco que se llevó nuestra iglesia. Pero después del chasco, después de ese amargo sabor en el vientre, viene la misión que tenemos. Es necesario que profetices. Y entonces aquí estamos, cumpliendo la misión. Esta es nuestra partida de nacimiento. Sí, aunque no quieras creerlo, el movimiento adventista y su nacimiento está en la profecía y tiene un mandato, profetizar otra vez a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si Dios describió la caída de los reinos paganos con suma precisión en Daniel 2 y Daniel 7, seguramente la instauración de su reino descrita en esas 2 profecías también se cumplirá. ¿Cuándo? No es nuestro asunto. Dios no permitió que se escribiera. Nuestro asunto es estar preparados y cumpliendo la misión, predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado.
Eso dice Apocalipsis 21:1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará para siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de su mano y allí está escondido su poder. Eso dice Habacuc 3:4. En sus manos y su costado, heridos de donde manó el torrente carmesí que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria de nuestro Salvador. Allí está escondido su poder. Poder para salvar. Porque Él es poderoso para salvarnos. Por el sacrificio de su redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Así como Él es poderoso para salvar, también es justo para dar la paga a cada uno conforme a lo que decidió hacer en la vida. Es de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Y esto es lo que nosotros esperamos. Por eso, con todo mi corazón, yo deseo que Cristo venga pronto.